10 preguntas de... En esta ocasión, chavales, vamos a hablar de 10 preguntas sobre fotografías post-mortem, una práctica que se hacía antiguamente y que era hacerle fotos a personas fallecidas. No os lo perdáis, que son 10 curiosidades muy interesantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección exclusiva también para YouTube. Que son 10 preguntas de... vosotros elegís el tema y yo le pregunto al chat GPT que me haga las 10 preguntas más habituales o más buscadas en Google, ¿vale? Sobre el tema que queráis. En comentarios podéis dejarme de qué queréis que os haga esas 10 preguntas. O sea, que conteste, yo a esas 10 preguntas. Y hoy toca fotografías post-mortem. Un tema cuanto menos controvertido y un poco no, muy tétrico. Vamos a hablar las cosas como son. Bien, pues sin más dilación vamos a ello. La primera pregunta era obvia. ¿Qué es una fotografía post-mortem? Bueno, pues son fotografías que se hacían sobre todo a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX. Eran fotografías que se hacían a personas fallecidas, normalmente niños, desafortunadamente, y bueno, es lo que son las fotografías post-mortem, fotografías después de muerto. El nombre bien claro lo dice, ¿no? ¿Por qué eran tan... Pregunta número 2. ¿Por qué eran tan populares en el siglo XIX? Pues porque desafortunadamente también la esperanza de vida pues era bastante corta, ¿no? Y la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Entonces muchas personas, sobre todo de clase alta, las personas de clase alta decidían pues hacer ese tipo de fotos para tener un recuerdo de sus hijos, ya que no iban a verlo más. Y además era más fácil hacerle una foto. Antiguamente, sobre todo en el siglo XIX, una fotografía tardaba muchísimo tiempo en hacerse. Sí. Y eso es realmente el motivo por lo que se hacían las fotografías post-mortem. Porque la tasa de mortalidad era enorme, y sobre todo en niños, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cómo se realizaban estas fotografías? Bueno, pues también es algo tétrico. Habría que señalar que se le ponía, sobre todo por una posición sentada. Si eran bebés, a lo mejor pues los cogías en brazos y tal. Cuando eran personas más mayores, o personas adultas incluso, se le ponía se le sentaba en una silla, o se le ponía una serie de forces de anclajes para que no se moviese el cuerpo ya sin vida. Y la verdad es que es un poco tétrico. Lo cierto es que era una práctica muy habitual y muy algo normal en esa época, ¿no? Es curioso cómo cambian las tornas en cuanto va avanzando en la vida y sobre todo la tecnología. Pregunta número 4. ¿Por qué parecían algunas personas vivas en estas fotos? No entiendo bien la pregunta. Los muertos, dice. Que por qué... Vale, que por qué parecían vivas las personas fallecidas, es lo que entiendo. Pues se maquillaban, al igual que hoy hace un tanatopractor.
se les maquillaba, se les hacía el mismo fotógrafo, ya sabía, había fotógrafos especializados en este tipo de fotografías, y pues tenía ya una serie de técnicas para para que pareciese que la persona fallecida estaba viva. Obviamente los familiares querían llevarse un recuerdo de su familiar, ya fuese un bebé, ya fuese un niño o una persona adulta, pues un recuerdo que al menos que pareciese vivo, ¿no? Es decir, no en el ataúd, ¿no? Como también hay fotos de ese tipo, de fotos de post-mortem ya en el ataúd. Pero no era lo más habitual. Lo más habitual es que se recreara una fotografía familiar con toda la familia, incluso, ¿no? Es decir, incluso se pintaba los ojos de las personas para que pareciesen que tenía vida, ¿no? Es un poco macabro, pero era lo que había en aquella época. Pregunta número 5. ¿Eran las fotografías post-mortem comunes para todos los grupos sociales? No. Como todo en la vida, hay grupos sociales más pudientes que otros. Una fotografía por aquel entonces era bastante cara, era algo que no se podía permitir todo el mundo y era algo exclusivo de la clase alta. Es decir, un trabajador de una mina no podía costearse una fotografía porque prácticamente era el sueldo de un mes. Y si su familia quería comer, obviamente no podían hacerse ese tipo de fotografías. A ver. Pregunta número 6. ¿Se hacían estas fotos solo de individuos? No, como ya he dicho, también se hacían fotos de las personas vivas, recreando una acción, una comida, ¿no? Una reunión familiar, ¿no? Es decir, se recreaban, aparecía la familia muchas veces en su totalidad. Hay fotos muy tétricas que a lo mejor la persona daba a luz gemelos o trillizos y fallecían todos. Y hay fotos muy, muy tristes. Yo en mi página web podéis encontrar hace poco un artículo que he escrito sobre fotografías post-mortem. Os dejaré el enlace en la descripción, que se ven fotos, la verdad es que en fotos muy, 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 muy tristes. No tétricas ya, sino tristes. Una fila de niños fallecidos que parecen que están vivos. Hacían muy buen trabajo los fotógrafos en esa época para la poca tecnología que tenían, ¿no? Pregunta número 7. ¿Cuánto tiempo después del fallecimiento se tomaban estas fotos? Pues obviamente se tomaban lo antes posible, porque para evitar, obviamente, el deterioro del cadáver y el rigor mortis, ¿no? Es decir, aunque muchas veces el rigor mortis era idóneo para, por ejemplo, hacer una fotografía en un estado sentado o incluso de pie. Muchas veces se esperaba un poco más para hacer esa foto para que tuviesen el rigor mortis. O sea, que no era inmediatamente después de la muerte, ¿no? Después de la muerte era bastante más difícil, justamente después de la muerte me refiero, era bastante más difícil, entonces le tenían que poner algún tipo de ayuda para que el cadáver no se moviera. Porque moverse el cadáver en una fotografía de ese tipo sería repetir la fotografía. Entonces la gente tiene que estar muy quieta y obviamente a un cadáver pues es bastante más fácil hacerle una foto que a una persona viva. Pregunta número... ¿Por cuál vamos? Me he perdido. A ver, la 7, la 8. Pregunta número 8, sí. ¿Se realizaban estas fotos en funerales o rituales? Sí, como bien he dicho antes, a veces se hacían fotos del cadáver ya en el ataúd, ¿no? Con sus flores,
su parafernalia del funeral y tal, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones había gente que no, que les daba igual, sobre todo ya en gente más mayor. En niños no era habitual, pero en gente ya de una edad considerable, ya un adulto o una persona mayor, sí era más habitual lo que era en el funeral. Pregunta, si no me equivoco, número 9. ¿Por qué dejaron de ser comunes? Bueno, pues como todo en la vida pasa de moda, pero sobre todo la tecnología tuvo muchísima culpa de que esta práctica, afortunadamente, por favor, se dejara de practicar. Ya las fotografías eran más accesibles y de hecho también el entendimiento de la muerte fue ya la menos tasa de mortalidad también tuvo muchísimo que ver. Entonces pues se dejó de practicar porque ya bueno, todo el mundo pues tenía fotos de sus familiares. Normalmente cuando nacía alguien pues se le hacía una foto directamente, era algo más habitual, era más barato. Ya había más fotos, ya hay mucha gente tenía cámaras fotográficas en sus casas. No era lo habitual, pero bueno, sí, a mediados del siglo XX prácticamente todo el mundo tenía ya una cámara de fotos de carrete, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues afortunadamente, gracias, se dejó de realizar estas prácticas para mi gusto, de muy mal gusto. En mi opinión. Y pregunta número 10 y última: ¿se siguen haciendo fotografías post-mortem hoy en día? No es lo habitual, pero sí, alguien pues habrá gente obviamente que ya hoy en día con un teléfono pues entiendo que sí, que hacen fotos. Conozco casos de personas que han perdido a su bebé prácticamente recién nacido y le han hecho fotos. Yo lo veo de muy mal gusto, pero para gusto los colores. Prefieren tener una foto de ese bebé fallecido que no tener ningún recuerdo quizás de esa criatura. Ya os digo, para gusto los colores y cada persona es un mundo. Yo no lo veo, la verdad. Yo no lo veo. Pero está ahí, ¿no? El ocultismo también y las claves de la muerte están ahí. Cada uno lo ve la muerte de una forma distinta, ¿no? Pues chicos, esto es todo. 10 preguntas, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dejadmelo en comentarios. Y si queréis que haga 10 preguntas de algún tema que os interese, pues por favor, en comentarios también, dejadme qué os gustaría que os respondiese dentro de mis posibilidades siempre. Ya sabéis que si no lo sé, no lo voy a contestar. Os contestaré. Mira, lo siento, pero de ese tema se me escapa, porque si me vais a preguntar 10 preguntas sobre agujeros negros, no os voy a poder contestar, porque no tengo ni pajolera idea de lo que sería un agujero negro. Sí, sé lo básico y tal, pero para hacer 10 preguntas no me da mi conocimiento para tanto. Pues nada chicos, un placer y os espero en el siguiente vídeo. Ya sabéis, suscribiros y darle a like, por favor, ayudita aquí. Y lo dicho chicos, hasta el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.